Martínez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué Martínez, tal todo? nunca me llamas así. Martínez Santa Marina. Sí, gracias. ¿Solo Santa Marina o solo Mao? No, hombre, aquí vamos a ir alternando un poco. Venga, vale. Ya que Me hemos parece hablado, bien. ya que hemos hablado en episodios anteriores sobre identidad y los nombres y todo esto, Ese yo es mi creo alter ego total. que hoy puede ser Laura Martínez. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Recién Aquí- comida. Ya estamos aquí en verano, metidos en verano. A mí el verano, mira, lo estoy tratando en terapia, ya que hablo últimamente tanto de mi terapia, me está sirviendo esta mesa un poco para prolongarla y expandirla. Que me está sirviendo, me pasa un poco en el verano que me genera un poco sensaciones ambivalentes, porque por un lado es una oportunidad abierta, ¿no? Y tiene esta cosa un poco festiva y que te sube el ánimo, el sol, el calor, la luz, pero por otro lado tiene una cosa que a mí me pasa, no sé si compartirás, un poco nostálgica. Vamos a intentar no ser muy nostálgicos en este programa, Sí. pero creo que va a ser inevitable. Sí, total. A ver, yo no es un misterio que romantizo la vida, tú lo sabes bien. A veces vivir así es bastante complejo y complicado. Pero en esto que bien dice el guión que está aquí escrito, que me ibas a preguntar sobre el verano de mi vida. El verano de tu vida, sí, No un tengo momento. veranos de mi vida, tengo momentos de mi vida. Y uno de ellos, obviamente, se ubica en verano, que es cuando acabé bachillerato y dejé el cole. Como ese primer viaje con amigas, me sentí como muy libre. ¿Dónde fuisteis? Pues fuimos a Berlín y la verdad es que Pues fue un fíjate, un viaje viaje súper como, guay. ¿no? De verano. Con 18 años yo me Pero es sentía como, súper moderna no de es la a vida. priori luego preguntaremos a nuestras invitadas si se hicieron algún viaje, pero normalmente piensas igual, ¿no? En En Mallorca. turismo, sí, de sol y playa un poco. Yo no hice ningún... Total, en Magaluf. Bueno, yo No, sí. pero fui a Berlín. Yo me fui a un festival de música electrónica, pero estaba allí en Cantabria, que acabó fatal, fue un desastre, una estafa, se caían todos los headliners y entonces, esto no es broma, la gente el último día se llevaba los barriles de cerveza, se llamaba Delirium, al promotor le Total, han metido en la mucho cárcel. delirium, sí. Sí, no, la han metido en la cárcel, esto no es broma, es una historia que podéis buscar en redes porque es uno de los episodios negros de la juventud de nuestra generación en Cantabria, o sea que... Y tú, que animo testigo. yo fui testigo con otra gran historia de una entrada que me regaló el chico que me gustaba, al que yo daba clases de selectividad. El chico que me gustaba, no creo que me esté escuchando, pero si me está Oye, escuchando ¿quién se estará sabe? enterando ahora mismo de que me gustaba, o sea que ahí lo dejamos. Importante. Yo quería empezar a introducir un poco esto de la nostalgia y de los veranos, porque precisamente hoy vamos a hablar de un tema que yo llevaba esperando toda la primera temporada y ahora por fin ha llegado. Me hace muy, muy feliz hablar de cine teen o de cine para adolescentes, aunque también vamos a hablar de cine contado por la gente joven, ¿no? Y de las historias que nos interesan. Justo hace unos meses tuvimos la oportunidad de ir en representación del European Film Challenge a una mesa redonda que hubo en el Festival de Málaga, en el que hablábamos de representación y de voces jóvenes con responsables de Amazon Studios, con responsables de Play Z y de otras plataformas, y fue muy interesante algunas de las conclusiones a las que llegamos. Pero vamos a empezar a ponernos un poco festivos y celebrativos. Yo por eso me hace mucha ilusión, después de terminar la primera temporada, Veo que esta es con nueva. una camiseta de Gabriela y Troy, ahora traer otra. No es nueva porque es de segunda mano, la compré a una chica en Francia por Vinted, pero la estreno hoy aquí. Y por bajar un poco a terreno antes de presentar a nuestras invitadas, yo quería preguntarte antes de nada, además de la pregunta sobre el verano, si tú recuerdas el día en el que tomaste conciencia de que ya no eras adolescente. Pues la verdad es que no. Creo que transité como toda esa etapa de una forma muy natural. Siempre me sentí más mayor de lo que era, con lo cual eso a veces es un problema, otras no. Y creo que llegué allí de una forma como muy natural y muy inconsciente, ¿no? Que de repente pues estaba en una orilla y luego estuve en la otra. Y transité muy naturalmente, pero no conscientemente. Porque es verdad que siempre me sentí muy mayor. Yo fantaseo todavía a día de hoy, yo creo, con el hecho de no dejar la adolescencia, pero hubo una etapa en la que estuve muy obsesionado con toda esta idea. Hubo una etapa en la que yo me ponía como a buscar qué significaba ser adolescente, cuáles eran los límites de edad, y ahí, dependiendo de donde mires, hay como gente que te dice que termina en los 18, que termina antes. Pero bueno, yo hubo un momento en el que me agarré a esta idea anglosajona, yo no sé hasta qué punto cierta o no, de que hasta que no terminas en los números que acabas en teen, no dejábamos de ser adolescentes, ¿no? Entonces me veías a mí ahí en ese Uy, momento. es verdad, un poco recuerdo desbloqueado eso. En ese punto, justo antes de cumplir los 20, en el que ya no tenía nada más a lo que agarrarme, eran ya los 20 años, entonces ahí decidí, yo cumplo a finales de marzo,
unas semanas antes irme de viaje solo, aunque me quedaba en casa de unas amigas y de mi prima, a Londres y Edimburgo. Era el primer viaje que hacía solo y viaje que hacía fuera de España. Y ahí fue un viaje que para mí fue absolutamente trascendental, porque viví muchas cosas, algunas no tienen mucho de adolescente y que me han servido para otras cosas de la vida que podemos hablar en otros programas, pero hubo una que para mí fue absolutamente fundamental. Y es que cuando estaba en Edimburgo con mi prima Teresa, que tienen la misma edad que yo, pero llevaba ya tiempo estudiando allí en Reino Unido y en Escocia, me invitó a una fiesta de sus amigos de allí, de la universidad. Una fiesta que era tal y como yo había Unas visto en las fiestas de películas. vaso rojo, ¿no? Eran fiestas de vaso rojo, de las luces azules, de todo, Y tú toda la recreado. gente con la purpurina. Ahora, claro, era como euforia antes de euforia para mí. Entonces, yo estaba ahí, escuchaban Drake, no sé qué escuchaban, yo no había escuchado eso jamás en mi vida en España, que estaba Total. tranquilamente, no sé qué escuchaba en aquel momento, pero en Uf, 2000, no sé. pues Operación Triunfo 2017, yo creo que estaba todavía como ahí metido. Pero para mí fue algo como completamente trascendental porque sentí validadas todas las expectativas y toda la representación que había estado mamando toda mi vida en esas películas con las que nos hemos criado toda una generación y más de toda una generación. Nosotros somos de Sí. la generación Z justo, estamos en ese 1999 que es perfecto para Estamos en el limbo. decir que hemos vivido un poco de los 90, pero también en los albores Un poco del inconsciente efecto de los 2000. 90. Un año muy bueno para el cine, con Todo sobre mi madre, con American Beauty, con Notting Hill, con la peli de Manolito Gafotas, también referenciado en la música, con canción de Charlie XCX, de Love of Lesbian, aunque no tengan mucho que ver ninguno de los dos. Pero ese momento, ese viaje, fue para mí absolutamente trascendental para un chico como yo que hoy se dedica a lo que se dedica en gran medida, y esto, más allá de la distancia irónica, tiene una parte de verdad, porque en 2006 Disney Channel decidió apostar por este High School Musical que a todos o a todo mi entorno en aquel momento nos volvía locos antes incluso de que se estrenase. Yo no entiendo esa construcción del fenómeno que consiguieron. Y que había crecido con la brújula emocional de las ventajas de ser un marginado, mientras en España lo que hacía era salir con mis amigas a hacer botellón en litronas de bolsas del Lupa, que es un supermercado de allí de Cantabria, sentados en un parking o en la playa, pero nada parecido a lo que vivían en esas películas. Aquella noche para mí significaba materializar todo el imaginario que el cine me había convencido que era ser adolescente, y de alguna manera sirvió para cerrar ese ciclo. Yo es que, recogiendo esto un poco, no he visto mucho cine adolescente. Como bien sabrás, pues High School Musical no lo he visto. Fui de Camp Rock, Bueno, decir. aquí hay dos bandos siempre. Hay dos bandos, claramente. Yo fui de Camp Rock, me sabía sus canciones, o sea, hice como todo el proceso, ¿no? Igualitario, pero paralelo. Pero es verdad que recogiendo un poco esto que has dicho de cuando llegaste a la fiesta, que realmente era como un mundo paralelo y ajeno a ti, yo eso lo intentaba recrear en mi día a día, pero no a través del cine, sino a través de las series. Y una serie que a mí me marcó claramente la infancia tardía y la adolescencia fue Lizzie McGuire, pero en todos los niveles, ¿vale? O sea, yo quería que mi vida fuera una pantalla partida, que cuando levantara el teléfono de repente se conectaran todas mis amigas a la vez y pudiéramos hablar. O sea, era como maravilloso, ¿no? Y luego empecé a mutar mi forma de vestir también con esos pantalones o bien campana o bien piratas, o sea, depende del día, ¿no? Con esos brillis y las plataformas esas, por favor, que yo esos zapatos no los encontraba en ningún lado, tío. O sea, yo decía, ¿esto existe? Porque, o sea, no lo encontrabas nunca. Y para mí era, no sé, pues un sueño. Yo quería ser Hilary Duff en ese momento. Es maravilloso, Elise Superstar también, icónico, Ya, es verdad, absoluto. fue pues... Bueno, vamos a empezar a meternos Venga. en harina, vamos a dejar de hablar solo de nosotros, porque en esta temporada de Fac la Fama no vamos a estar, no estamos solos en los episodios, como ya sabéis, y para ponernos un poco nostálgicos, pero también precisamente, como hemos hablado, para mirar hacia el futuro de la representación adolescente en el cine, tenemos con nosotras a Nicole y Chloe Wallace. Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Oye, ¿habéis hecho muchas entrevistas juntas? No, No, ya hemos hecho alguna. No es la primera. No es la primera. No nos ponemos Vale, la Juan. medallita. yo creo que... No tenéis la exclusiva, No. pero la exclusiva de podcast, sí. Qué guay. Vale, muy y bien. de tan larga, porque yo creo que han sido Sí. como de 5 minutos Sí, o 10. 10. Qué guay. Así que sí. Nos hace mucha ilusión Qué bien. Nicole, que es estrella de los últimos fenómenos sobre adolescentes de nuestro país, y Chloe, que es directora, fotógrafa, escritora y guionista, y está a puntito de estrenar también como directora que va a ser el próximo gran fenómeno sobre adolescentes en nuestro país. Así que qué Mala mejor que influencia. ellas para abrir fuego con qué película
marcó vuestra adolescencia? También Lizzie McGuire, mogollón. Sí, pero... Eso no, o sea, yo... High School Musical era... Vamos... Sí, High School Musical. Yo estaba obsesionada. Estaba obsesionada. Recuerdo además como la quedada con todas las amigas. Estaba. Pero es verdad que no recuerdo esas pelis como algo que marcaron como... O sea, sí me influyeron un acompañaron. montón. Me acompañaron muchísimo. Me encantaba Disney Channel. Pero yo diría alguna de John Hughes. Como que de repente ese... pues el Club de los Cinco Wow, o Ferris sí. Bueller's Day Off, algo así, como esas pelis de repente para mí como conecté de una forma diferente, porque al final era como un pasito más allá de la como cultura pop, ¿no? Era como un poquito más, pues, como música que me empezaba a gustar, tal, de repente, así como de que empecé como a Un poco querer más ser alternativa. mod. Sí. Sí, Bueno, y volver a total. los orígenes, y ir a Sí. los orígenes un poco antes estábamos aquí bromeando que High School Musical es el Nuevo Testamento y luego todas estas películas podrían ser El el antiguo. antiguo, porque de hecho Kenny Ortega, el director de High School Musical, fue ayudante de dirección de John Hughes fuerte. en sus películas, o sea que de algo O sabía sea, también. tiene sentido, ¿no? Como que tienen esa conexión de como pura adolescencia y efervescencia y como el amor y romantizar la adolescencia y el universo high school, ¿no? Entonces yo creo que sí, estas pelis. Pero Nicole es un poco más pequeña, entonces es que yo ya no soy Gen Z, yo soy millennial, entonces Sí, yo viví la era dorada de Disney Channel. Para mí... Pero ¿cuál es tu era dorada? Porque Eso, tú eres porque un poco digo- más pequeña que nosotros. A mí eso me da un poco de rabia, ¿eh? Yo creo que, Para mí que Nicole es la primera invitada que es más pequeña que nosotros. La era de dorada es la fama. nuestra, ¿eh? Para mí, yo soy del 94 y para mí es... Perdón, Mica. O sea, Ay, pillada. para mí Lizzie McGuire, Sí, High School yo Musical, viví Camp el Rock, final, todo vale, eso. viví uf. el final de la era dorada de Disney Channel. O sea, yo creo que a partir de, pues para mí es Hannah Montana Claro. Hannah Montana, y increíble. Los Magos de Waverly Place. Total, tú Yo creo que recogiste fueron eso. las últimas que ya como que a partir de ahí... Que yo las veía, pero desapareció era un poco más el mayor, la fenómeno. veíamos juntas, las veíamos juntas. Tú veías la serie de Zendaya de Disney Channel, Sí. porque yo no Ay, ¿cómo se recuerdo llamaba ni cómo este? se Estaba llamaba. Shake It Up, obsesionada. Shake It Up. Y yo Yo ahí ya Step no Up, llegué. Shake It Up, es verdad, Estaba Step Up es obsesionada, otra cosa. de hecho yo Shake It Up sí, recuerdo... porque Sí. además yo bailaba y era como de las pocas series Que había. de Disney Channel que eran de baile. Es que Obsesión. obsesionada. O sea, yo me encanta. grababa con el photobooth del ordenador sola bailando en mi No, no. habitación. Y mejor aún que eso, tocando la viola, porque claro, somos frikis el aquí, vamos al track conservatorio. de la Y yo, canción, como la banda sonora. ¡Qué increíble! Me encanta. Pero es que eso ni siquiera es Pero Shake eso It está Up, ahora eso es replay de Zendaya. O sea, eso es la no primera sé. canción de Zendaya. Eso o sea, está súper. Ahora podría ser banda sonora de los Bridgerton o algo de esto, ¿sabes? O sea, las versiones estas sinfónicas que hacen de literal, No, pero Taylor tema- Swift. es muy fuerte Ariana ese mix, Grande, ¿no? Seven Claro. Rings, hecho En por plan, total. violines. Sí. Total. Sí, pero no. Pero fue, para mí es Los Magos de Waverly Place y Hannah Montana. Muy míticas. Sí, mi vida entera. La sigo viendo a día de hoy. Hombre, es que son como. Yo creo que hay algo en este Para cine mí que tiene- veíamos de adolescentes que se convierte en lugar seguro o en safe Bueno, place al que Gossip Girl volver. también, ¿eh? Buah, es que Gossip Girl... Gossip Girl, para mí, o sea, yo me la vi. Ahí entramos en otro A ver, terreno pero menos, yo de menos vez en sweet, cuando- menos, ¿no? Es menos teen, Luego es- también es más tenemos. teen oscuro. Hablaremos. Yo de vez en Cuando cuando de ahora repente me veo un episodio deja de ser furtivo, niña. he de decir. No, no. O sea, hay cosas que no Yo cambian y yo de vez en la cuando lo reví veo. entera en la pandemia. Me Sí. acuerdo perfectamente cuando salió, yo estaba en Estados Unidos y tenía una PSP. Y mis abuelos no me dejaban como conectar, como Es estar mucho en el verdad. ordenador, tal, o sea, como que tenía que conectarme al ordenador, quitaban el router, bueno, cosas así como de abuelos y de ser adolescente, de tener 13 años. Y entonces yo me metía con la PSP en el Safari o lo que fuese que te había, dentro Para de la ver. página web para verla y la veía. Era como pues Increíble. verla Una pirata, tarde, sí. además, como en el Netflix ahora que la ve la gente en el teléfono, en el AVE, pues yo ahí escondida debajo de la, Viendo de la PSP. sábana viendo Gossip Girl, viendo el capítulo nuevo, adicta completamente. Yo no llegaba a ver cosas, pero utilizaba, descubrí internet con la 3DS. En la Nintendo. Yo claro. nunca me conecté a internet con... Sí, pero yo creo que ahí había alguna limitación de Java o algo así, creo que vídeos y Puede tal ser. no veía, pero sí que ¿Sí? Twitter y todo esto Yo me lo quedé en descubrí en Nintendo, la, sí, en la en plan, Nintendo. ya está. Sí. O sea, tampoco indagué En mucho fin, más. Increíble. Pues yo, recogiendo las pelis que decía Chloe, para mí mis pelis fetiche han sido Clueless,
O sea, yo necesitaba ser esa persona en la que se levantaba por las mañanas y tenía un aparatito que le enseñaba la ropa y cómo la quedaba. O sea, por favor. A mí eso me recuerda, que lo has dicho antes, y me ha recordado lo de Lizzie McGuire, un poco a Bratz. Total, Las bueno, es que yo películas era de súper Bratz. fan de Yo las era Bratz. muy Bratz. Yo, tía, o sea, no he tenido Barbies ni nada, pero las películas me encantaban. Y luego las muñecas que arrancabas los pies. O sea, literalmente le arrancabas los pies. Yo tenía muchísimas. Y lo Sí. que era más guay es que una se llamaba Chloe, Chloe. porque nadie se llamaba Chloe. La rubia era, ¿no? Maravilla. Sí. La La rubia, la que sí. jugaba al fútbol. La popular. Qué fuerte. Bueno, Que en la nadie peli era no po- era... No, bueno, en la peli sí. yo es que no me acuerdo de las pelis, yo me acuerdo de jugar Sí, con yo las me muñecas. acuerdo una peli que estaban como en una plaza, ¿no? Como en un café y tal. Sí, sí, bueno, es que Pero, yo... pero yo no he visto, ¿eh? Pero ¿No? las de acción real o Es la... que hay o- No, dos. de muñecos. Hay Hay una de todas. acción real, yo sé si Hay recuerdo una esto en acción cines, ¿no? real y luego hay todas como un trillón de películas de Bratz de Animación. animación que he de decir que hace una semana y media me vi una. ¿Y a dónde? O sea, es que me las he intentado ver piratas, pero... Están en o sea, YouTube. perdón, pero... Están en YouTube. Están Pero en YouTube por partes. como por partes, Yo me, eso. yo me acuerdo de vérmelas cuando era pequeña. O sea, literalmente me sentí como cuando tenía 12 años, en la que era como parte 1 y luego tenías que... Claro. Se acababa y ibas a parte 2. Y así No, pues no, volví que a sí, que sentir lo sí, ¿eh? mismo. ¿Ves? Pero que tendrán como que vuelves. Yo muchas veces como que vuelvo Sí. porque me da la pájara y digo, voy a La mirar esto. nostalgia, el sentimiento de abracito. Sí, yo como creo. ese sentimiento, pero también, Total. por ejemplo, otra peli que de las de Chloe, 10 Things I Hate About You. O sea, por favor, esa película. Es maravillosa. Julia Style es que está maravillosa. Y Yo es me una siento película muy que me sigue representada acompañando. con la protagonista. Es como de Yo creo que las- todas queríamos ser ella. Ser ella, totalmente. A partir de cierta edad, a partir de los 17 o así, yo creo que era como un icono que era feminista y Total. cool y tal, pero... Pero guapa, sin querer ser guapa. Inteligente. O sea, El era Manic todo. Pixie Dream, Es que era escrito una por tía un chula. hombre. Era una tía chula, la verdad. Yo reconozco que me quedé un poco trabado en High School Musical, ¿eh? Tampoco tengo un... Tú ahí, High A mí me School. gusta este episodio, pero realmente mi única referencia es High School Musical. Esto es una trampa para hacer un programa encubierto dedicado exclusivamente a la saga High School Musical. Pero tenéis Zac que Efron, verle te a esta queremos. persona al lado, ¿vale? De Albert Serra con una camiseta de High School Musical. Bueno, o sea, eso fue hay cómico. principios, cada uno tiene sus referentes, pero Claro. Y en a- este es Troy Bolton. yo recuerdo apuntarme a clases de inglés solo para saber lo que decían en Breaking Free. Me Esto no es encanta. broma, ¿eh? O sea, yo iba a clases particulares de inglés Bueno, con mi pero amigo es un poco, Pablo. Tari también. Y además no aprendí inglés, o sea, que me sudaba bastante en realidad. Pero mi padre dirigía un colegio y fundó un colegio y nos abría a mí y a mis amigas en horas no lectivas el gimnasio del colegio para que pudiésemos hacer los vídeos de los concursos que hacía Disney Channel de baile, que nunca los enviábamos ni concursos. nada. Es el de Camp Rock. Pero Yo ¿No envié el de hiciste Camp Rock. el de Puleva? Bueno, ¿No te yo hice el acuerdas de de eso? Puleva. Yo hice un casting para el Slack, Sigue en si te YouTube, sirve. en algún lado. Ah, te cogieron. ¡Oh! No, Ah, había solo que el casting. subirlo. Vale, vale. ¿Pero en qué consistía el Era casting de como- Puleva? Era un casting de ¿Por bailar, qué algo así sacas, como ¿por de qué publi. sacas mis trapos sucios? Es mi trapo sucio también. Ya. De Bueno, realizadora. de realizadora. Claro, es que Buah, eso... es que y fueron los lo inicios, dirigí claro. yo, ese vídeo. Lo monté yo con todas sus amigas. Bailando. Y montamos una coreografía y entonces se me ocurrió... Buah, claro, qué para risa. mi cole ha sido como mi conejillo de indias durante mucho tiempo. Entonces, pero ellas querían hacerlo, vaya. Hombre, no, ¿Cómo claro. era la canción? ¿Te acuerdas? Estos batidos son algo especial. Y tenían que cantar a la vez. Son batidos Puleva. Y bailar. Sí, sí, yo me acuerdo. Y entonces- Me acuerdo del anuncio, canción, me acuerdo claro. perfectamente Y del lo, anuncio graba, del tanto, entonces pero- lo Y lo grabamos grabamos como en el parque, como si como fuese de una toma skater. única. Pero no funcionó, no No cojó. No la grabamos, cogieron. no. Vaya. Bueno, Pero ahí está. Es Pero que era haces muy un buen combo, pequeña. ¿eh? En el fondo. Se Era arrepentirá muy pequeña, Puleva yo ahora. tendría 10 años. 10, O sea, 11 muy max, pequeña. yo creo. Qué fuerte, qué fuerte. sí. Claro, Yo- yo 17. Chloe ya era una tía Yo que ya- sabía. Sí. Yo quería preguntaros precisamente, porque yo me pasé después de todo este síndrome High School Musical, yo rechazaba Camp Rock y todo porque no era High School Musical, un poco buscando, ¿no? Lo que contaba antes, buscando esa adolescencia en lo que luego vivía, que he sido muy feliz por suerte en mi adolescencia, pero desde luego no tenía eso, ¿no? Y tenía algún amigo que se había ido a estudiar primer bachillerato a Estados Unidos y me contaba como cosas, ¿no? Y yo lo envidiaba un poco desde esa parte, vosotras que tenéis más relación con Estados Unidos. No sé si también percibís ese choque tan grande a nivel cultural o a nivel, a nivel de adolescencia y a nivel de cómo se vive y de cómo se representa también en Estados Unidos y en España la Es adolescencia. que
como que todas las películas, series de adolescentes, había muy pocas en España, entonces como una representación de lo que es ser adolescente en España tampoco ha habido. Bueno, y en las ese había, momento, las en ese había momento. sobre todo como en series que hablábamos antes de física o química o el internado. Yo recuerdo ver el internado y estar obsesionada y me parecía lo más y yo quería ir a un internado. Que hubiese pero romantizando asesinatos, romantizando... pero claro, no era muy eso. No era no era una trama de adolescencia pura tampoco como, y en el cine yo creo que no existían películas, bueno, estaba como pues Lobola, no sé qué tal estas pelis que de repente que no tenían no romantizaban la adolescencia, yo creo. Entonces, en Estados Unidos son los másters de romantizar la adolescencia y lo llevan haciendo mucho tiempo. Es verdad que yo pensaba antes, me encantaría como que eso existiera en España, incluso Total. las pelis que estamos haciendo ahora, pues a través de mi ventana, culpa mía, pues mala influencia, lo que sea, siguen teniendo una influencia muy heavy, americana. sí, anglosajona, porque también hay, incluso la parte inglesa tiene un poco de eso. Y incluso Sex Education, ¿no? Por ejemplo, es como muy yankee. A mí eso, en la primera temporada me chocó un montón, no me gustaba nada y lo rechazaba un montón hasta que entré como en ese tono, pero no entendía porque los colegios en Inglaterra, que yo estudié en Londres 4 años, y los colegios públicos van todos como en uniforme, gris, es otro mundo y siento que molaría mucho como ver esa adolescencia, que creo que ahora hay directoras que lo están haciendo, pero pues Libertad, ¿no? De Clara Roquet o pues, yo qué sé, o Las niñas, pero no está contada, pero no está romantizada y Hay como Es un poco otro de disociación tono. Es otra entre cosa. historias de adolescentes y luego las películas para adolescentes, Sí, ¿no? O sea, que Es que es otro Libertad tono. y Las niñas son Sí. buenas como muestras de películas para adolescencia, adolescentes. pero no son las películas que, No, las que mandarías sí. a ver a Y tu y Criatura, primo por de ejemplo, 15 años. también son historias para Por una gente gente que ha más vivido mayor. ya la adolescencia para Sí. comprenderla casi. Sí. Yo creo que O sea- en España, de las primeras series que se hicieron de adolescentes para adolescentes fue Scam. Así. Y fue encima fue a la vez que Élite. Y Élite creo que también tiene una cosa muy americana de, pues eso, Absolutamente. claro, mm, Gossip Girl, de Gossip Girl influencia total, y- la influencia de Gossip a tope. Cosa de fantasía un poco, ¿no? Sí, A de que- ver, de que- hemos hablado hace poco de fantasía, justo con Eva Llorach, que aparece en que- Elite, de fantasía escapista un poco y, Claro, y de todo esto, y tiene Total. eso, ¿no? Ese- Pero es que la cosa es que Gossip Girl en Estados Unidos, en lo que se basa, que es el Upper East Side de Estados Unidos, eso para ellos es así. Eso sí es una representación de... Para obviamente, nosotros es una idealización. Claro, obviamente, pues muy hecha para cine, pero creo que tú y yo lo hemos hablado algún día de Nueva York, es que conocemos a gente que ha vivido así. así, su Está su- ficcionada y exagerada Claro, hasta para hacer el 8 límite. temporadas de ello, Claro. pero claro, no siento que haya una adolescencia como la de Élite en España. Bueno, estaba física o química, ¿no? Que sí que era bastante pero muy representativo bestia, y al salir de clase y que yo o compañeros o no sé, que yo no las vi. O sea, eso es un poquito. Claro, antes. Entonces no estoy segura, pero sí es verdad que esa adolescencia americana es bastante real. Sí, sí, sí. Es bastante. Lo que pasa que han sabido sacarle una iconografía, ¿no? Como es prom, o pues eso, ¿no? El beer pong, o los vasos rojos. Me parece curioso porque a pesar precisamente de que sí que consumimos desde pequeños esa iconografía, no es una iconografía que luego yo sienta que en España se haya No, para incorporado. mí O es sea, en las real, fiestas la total, y gente sigue no hace... siendo irreal. Y si hace No. beer pong lo hace con una distancia irónica de repente en un contexto Sí. muy determinado porque Sí, has hecho de una fiesta venga, vamos a temática hacer o porque has esto, hecho una cosa total. muy, No, muy no, concreta, no. pero eso no sucede. O sea, que sí que en España sí que creo que tenemos esa iconografía propia de lo que es la adolescencia, eso del botellón, de, Litronas, tal, de la sí, música sí, latina. pipas en el Total, banco. empiezas en el banco del parque. Y ahí hay como una especie como de hueco que yo todavía no veo Sí. del todo... Porque yo creo que se ha quedado en algo simbolista. O sea, como en algo simbólico que es casi inalcanzable, ¿no? Y que lo ves en las pelis de aquí para allá. O sea, no... Puede ser. Vosotras, cuando creáis historias, sea como actriz o sea como directora o guionista, que hablan sobre adolescentes, ¿alguna vez
sentís como frustración o anhelo de no haber tenido en vuestra propia adolescencia algunas de esas cosas que hacen vuestros personajes o que hacen los personajes que estáis creando? Cuando jugáis, sobre todo igual en producciones que se escapan un poco más de ese realismo social del que estábamos hablando. Es verdad que justo antes hablabais de como el verano después de los 18 y tal. Yo, por ejemplo, he tenido unos 18 muy raros, como un final de adolescencia muy raro, aunque yo me sigo... Creo que por eso igual yo no me siento que no haya acabado mi adolescencia, pero yo hice segundo bachillerato a distancia, no me gradué. Te tocó la pandemia. Me tocó en pandemia, empecé a trabajar desde los 15, entonces el bachiller tampoco lo viví como súper normal. Luego la ESO y tal, iba a un colegio conservatorio, con lo cual tampoco era muy de salir y hacer botellón, porque los de mi clase tampoco. Entonces como que he tenido una infancia y adolescencia un poco rara y sí que igual cuando, por ejemplo, cuando grabé Scam, que me estaba pasando a la vez, fue como el primer personaje que hice que tenía la misma edad que yo tenía en ese momento. Creo que en ese momento sí que fue como, me lo estoy perdiendo porque lo estoy grabando. Que es muy raro, ¿sabes? Los límites de la ficción y la vida de la ficción. Sí, si no lo estuviese grabando lo estaría haciendo de verdad. Y que al final siento que en el fondo por eso sí que lo hice. O sea, para mí Scam fue un poco... fue eso, o sea, nuestros días de rodaje eran pues eso, sentaros en un banco a comer pipas y tenéis este guión, pero si improvisáis. Entonces para mí era eso. Pero no sé, es verdad que no he hecho... Bueno, es que sigues haciendo de adolescente. Sigo todavía, haciendo de entonces adolescente. Lo sigues viviendo un poco, ¿no? Sí, total. Entonces como que sigo ahí. Es verdad que todavía no he hecho ningún personaje como que haya ido a la universidad o tal. Creo que no existen en las películas de universidades, hay muy pocas. Es verdad, también me O parece eres, ahí, ¿no? eso Sí. siempre lo hablo con mi madre, de o eres adolescente y vas a high school o ya eres mayor. Pero la universidad como que no se enseña tanto. En Estados Unidos igual más. Pero eso igual sí que es algo que diría, jo, me encantaría. pero no sé. Yo, a ver, yo no estaba trabajando, o sea, estaba trabajando, pero podía compaginar con estudiar, sí. Y bueno, y fui a la universidad y antes de eso salía. Yo tuve una adolescencia muy guay, muy guay, la verdad. O sea, yo salía muchísimo. O sea, con 15 años me metía en garitos, me colaba, iba a un montón de conciertos. La verdad es que yo lo pienso y digo, jo, madre mía, qué guay, pero yo no bebía. Entonces era como que iba a bailar y a pasármelo bien con mis amigos. Y con 15 16 fui a mi primer SOS, luego fui al FIB, no sé, o sea, como que yo siento que todo eso lo he vivido, entonces lo que a mí me gusta hacer ahora cuando estoy trabajando en proyectos que son de adolescentes es un poco traerlo a tierra, porque siento que hay una cosa de ficción romantizada que falta un poco esa cosa, ¿no? de decir, bueno, vale, sí, pero también no todo el mundo... Sí, y no todo el mundo tiene una adolescencia que de repente están haciendo todo esto. Pues hay gente que está todavía con sus padres tomándose un colacao con una galleta María y que no le dejan salir y que le castigan y le quitan el móvil. Ahora, no sé, eso creo que es más complicado. No, pero puede ser, porque al final yo creo que todo lo que vives lo haces tuyo al final de alguna manera, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, la etapa infancia, tardía, adolescencia, todo eso te construye para lo que eres hoy. O sea, yo pienso muchas veces en la infancia que he podido tener yo y adolescencia, y la adolescencia que ha podido tener, pues yo que sé, una amiga mía, y obviamente queda un pozo que se nos ve. O sea, reflejado en todo lo que somos, ¿no? O sea, ya no solo de salir de las experiencias, sino de sentirte de una determinada manera, que creo que eso se arrastra, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. A mí me interesaba, justo sobre esto que estabas comentando, Chloe, el término película generacional, ¿no? Que se habla muchas veces. Además es muy fácil, como que a poco que hagas una película sobre adolescentes o que represente un momento determinado, ya es
los titulares en medios de comunicación y tal, es película generacional, la película generacional de X generación. Luego, es complicado de repente con estas películas que acabamos de mencionar ahora pensar si son o no generacionales. Y sobre todo, ¿cómo te defines? Porque el otro día estaba hablando con Ana Pacheco de una cosa y me dijo, es que yo no soy joven. O sea, como yo no puedo hablar de eso porque como que no soy joven, ¿no? Y entonces, y para lo de la charla esta que dimos en Málaga también era como cine hecho para jóvenes y no sé qué. ¿Dónde está Y era como, ¿dónde está como la línea, ¿no? Entre ser joven, hacer cosas para jóvenes? Es que, o sea, lo odio, es como que te tienes que enclaustrar porque yo no me quiero sentir vieja por tener casi 26 años, o sea, no Por quiero Dios, eso. no, o sea, Claro, pero yo un digo poco Peter que... Panesco eso está, la también. gente, sí, sí. alrededor Pero es que- nuestro sí, entonces se va a sentir muy vieja y no puede ser Pero tía, eso. muchas Eso no. veces digo, no, bueno, cosas hechas por jóvenes. Y hay veces que se difumina una línea, o sea, que no todo el mundo lo piensa, o sea, como que lo entiende igual. Sí, o sea, yo creo que la definición depende mucho del contexto también, ¿no? O sea, yo dentro de la industria del cine soy una directora muy joven. Total. Absolutamente. Entonces, yo me siento joven. También hace 10 años me sentía que iba tarde y entonces como quería ser más mayor y digo, bueno, pues que llevo 10 años dirigiendo también, entonces al final es como no me siento vieja, porque vieja no me siento, pero me siento más mayor y más establecida, pero dentro de la industria al final pues, soy joven y entonces creo que depende, y estoy haciendo cosas también para gente joven. También me ata tener una persona más joven en la que estoy en continua comunicación y... ¿Habláis mucho entre vosotras de proyectos? Todos los días. Sí. Sí, la verdad, tenemos muchas ganas de trabajar juntas, estamos en ello. A ver si sale un proyecto que tenemos ahí. Y luego yo para cuando estuve haciendo el casting de Mala Influencia, escribiendo el guión, el montaje ahora, todos los procesos, yo la uso como conejillo de indias todavía. Total. Y también como consejo, porque admiro mucho su cerebro, ¿sabes? ¿Y cómo su es esa relación? O sea, es positivo, tú la das caña, constructiva, tal. Porque siempre a mí se me llama... Yo no tengo hermanos, entonces no conozco como esa no hay relación, límites. pero sí que... En general no hay límites. Claro, me llama muchísimo la atención. Es muy divertido. O sea, yo al final, yo me he metido en este mundillo porque he tenido una hermana mayor que siempre me ha nutrido de ello, aparte de obviamente mi madre. Pero sí, es que me he reído cuando has dicho lo del SOS y el FIP, porque claro, yo escuchaba a mi madre y a mi hermana hablar del SOS y yo no sabía lo que era. Entonces yo me imaginaba en plan que se iba a un sitio como súper chungo. ¿Qué está pasando? Que era como, Alerta. yo pensaba que era una palabra como encriptada para no hablar de X cosas. Guau, me Y yo- encanta. No, y yo así. Qué fantasía. Yo siempre intentando adivinar lo que era hasta que de repente... Es que tenía 9, 10 años, era muy Yo era un pequeña. bebé. Siempre lo hablamos, pero mi pasatiempo favorito es sentarme así en el sofá al lado de mi hermana y ver cómo trabaja en el ordenador. O sea, es mi pasatiempo favorito. Me quedo Lo llevo haciendo así muchos desde que años. tengo 7 años. Me quedo así mirándola y ella ahí haciendo sus mood boards y sus tratamientos y sus no sé qué y yo así. Entonces es una cosa que a mí siempre me ha encantado. Y cuando me manda guión, ¿no? ¿Y esto te parece bien? ¿Esto hay algo que te dé cringe. que te dé cringe? No, pero es que es tal. importante hablar Súper, la para verdad. quien, o sea, desde el mismo lugar para quien estás hablando. O sea, porque es una cosa que hablábamos en Málaga, que esto es verdad, yo flipé, que bueno, algunos creadores de contenido como importantes decían, bueno, cada vez tenemos como más gente joven en nuestros equipos Sí, para no- contar no- con ellos. No creadores, ¿no? Eran los No ejecutivos. creadores, sino como para la opinión. Y entonces, ¿hasta qué punto es importante como solo la opinión? No. O crear desde Crear con ese ellos de la lugar. mano, yo creo que es súper Entonces, importante. creo que es súper importante, ¿no? Porque estas grandes plataformas al final yo creo que se apoyan un poco en, no, bueno, pero contamos con la opinión de... Y es como, Sí, bueno, pero pero bueno. quizás sería como más Claro. ¿Cuánto de importante real que, es eso? Yo creo. que crearan. Sí, en Ni Una Más, por ejemplo, yo he tenido... O sea, el proyecto entero ha sido basado así. O sea, fue un equipo de que, pues eso, todos los directores, productores, escritores eran hombres plus 50 Es años. que flipo, tía. No te lo juro. O sea, yo flipo. Os quiero, o sea, yo los quiero, pero es verdad. No, yo los Y ellos hicieron un trabajo muy consciente de somos las personas ahora mismo que con el poder que tenemos, la experiencia que tenemos, podemos hacer esta historia, pero queremos hacerla desde un lugar honesto y que a vosotras os sintáis cómoda con lo que estamos contando. Entonces,
también creo que es un ejemplo muy bonito ese de lo que al final habla Ni Una Más, también yéndome un poco, de que al final pues, es una cosa que hay que hacer, que el feminismo también es una cosa que hay que hacer a mano de todo el mundo, pero era muy importante para ellos y era muy importante para mí sobre todo, decir, si estoy poniendo cara a algo, que tenga un poco de sentido común, y yo creo que por eso ha salido tan bien, porque si no, o sea, hay muchas cosas que podrían haber salido muy mal. Sí, que bueno, que al final tú tampoco tienes control, sobre todo porque, No, aunque han contado mucho contigo y toda tu opinión, al final no estás en ese no estoy en ese de lado. poder, incluso, No, ni incluso yo. mi hermana, Claro. ni O sea, incluso yo que los viví- directores que con los tengo que eso, trabajábamos. O sea, como al final siempre hay alguien por encima que es o la plataforma o los productores ejecutivos, entonces yo creo que es súper importante no solo contar con la opinión de, sino empezar a incluir a gente joven en los equipos Con y trabajar con responsabilidad, ellos. sí. Es verdad que hay algo, ¿no? Como, no, pero es que no tiene experiencia. Bueno, ¿y qué? Pues, pero crea un lugar y un espacio para que esa persona se pueda desarrollar, ir de la mano con alguien. O sea, yo empecé a dirigir cuando tenía 20 años, era súper joven. Pues la habré cagado 1000 veces. O sea, Sí. pero, No, y bienvenido sea, pero es estaba, total. sí, pero estaba aprendiendo mientras estaba trabajando, y en esta industria yo creo que Es que genial funciona así. estudiar, apoyo súper estudiar y nutrirte de los estudios y leer y todo, pero como se aprende es currando. Tía, pero el camino se hace andando. Sí. O sea, eso Sí, está claro. yo hay muchos momentos cuando he estado haciendo Ni Una Más que igual cambiaban algo y a mí no me gustaba o les decía algo y nos sentábamos, lo hablábamos y al final la última palabra la tienen ellos, y en muchos casos tenían razón ellos, ¿sabes? Y también pues al final yo soy joven y tal, pero es verdad que lo importante es sentarse y tener esa conversación y hacerlo con gente que está abierta de mente, al igual que pues yo entender que pues, ellos tenían mucha experiencia y mucho trabajo y que también eso pues es muy importante. Pero A sí. mí me pasaba en la mesa redonda que tuvimos en Málaga, que fue súper interesante y muy buena onda y con muy buena voluntad por parte de todos los que estábamos, pero sí que, bueno, aparte de que éramos nosotros dos, que somos del 99 los dos, y luego efectivamente el resto plus 50. Me encanta este término, sí, plus 50. totalmente, lo voy a empezar a utilizar, me parece muy elegante de plus repente. 50. Que es que la conversación se frenaba en un momento dado en el que yo creo que, además no por decisión suya, pero no podían darnos más información, que era cuando decíamos, vale, pero y la incorporación de talento joven a los equipos a nivel, en puestos de responsabilidad, a nivel fáctico y a nivel real, y ahí no había ninguna respuesta, ¿no? Ahí había efectivamente había una situación Ahí la de conexión hacía no podemos decirte nada, entonces tampoco podíamos tener más diálogo sobre esto porque esto no existe, ni a priori tiene visos para existir. Yo no sé si tú, Chloe, que llevas unos años, como decías, ya en la industria, sí que estás viendo como algún cambio, un relevo Yo creo en que estos sí. puestos. Sí, o sea, sobre todo ahora, por ejemplo, con la peli, todo el equipo era muy súper joven. joven. O sea, under 50 todos. Me encanta. Menos Y- 50. Y eran jefes de departamento, directores de producción, ¿Tiene todo que ver como con, que... con decisión tuya o con tú quererte Sí, rodear no, de...? sí, no. O sea, creo que a muchos de los puestos, pues, la directora de fotografía, el compositor, o sea, eran puestos que yo había propuesto. Luego, como no había rodado tanta ficción, no he rodado tanta ficción realmente, la gente que yo quería no estaba disponible porque se está rodando mucho en España. Y entonces fue un poco una mezcla de las dos cosas, que el director de producción es un tío muy joven, entonces se ha rodeado de gente joven, y que la productora ejecutiva también es una tía muy joven, entonces había un ambientazo en set. Tía, es que yo creo guay, que es hacer o las sea, cosas desde otro lugar. O Sí, sea, había como una cosa como muy ligera. A mí una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar, aparte de que nos hayamos hecho amigos, es que yo me sentía escuchada, respetada en todo momento, y es verdad que en otros proyectos que había gente más mayor no me sentía así. Y
Y además las conversaciones difíciles, porque al final hacer una película es súper difícil y hay que tomar decisiones continuamente de mucho dinero, de tiempos, de la gente está cansada. Esas conversaciones, incluso aunque yo no me enfadara o porque no me estuvieran dando lo que yo quería o lo que necesitaba o los tiempos, porque nunca es suficiente, siempre eran hechas como desde el cariño y resueltas como muy bien. Y no había una cosa de ego continua, que es lo que yo siento que hay mucho, porque creo que la generación que es un poco más mayor trabaja mucho desde la jerarquía. Y yo creo que es muy importante que todo el mundo sepa su puesto de trabajo y desde el poder de decisiones, ¿no? Y de responsabilidades que tienes. Yo tengo mucha más responsabilidad que un ayudante de producción, pero el ayudante de producción tiene la responsabilidad de que haya agua en el set entero para que la gente no se muera de sed. Entonces, yo las decisiones que estoy tomando tienen que ver más con dinero, cansancio, días, tiempo. Pero entonces esta generación como más mayor es una cosa de ego y de poder. De yo cuento más, mis decisiones, mis opiniones, mi todo cuenta más, es más importante. No siempre, pero por lo general sí que hay mucha jerarquía en ese nivel, y yo lo que he intentado hacer, que noto como otros directores y otra gente, pues los Javis, por ejemplo, que son increíbles, que son un poco más mayores que yo, pero creo que han marcado como una tendencia muy específica en cómo rodar y cómo acompañarse de gente más joven, que lo hacen muy bien, yo creo, de sí, yo tomo las decisiones, pero aquí todos valemos igual, tenemos la misma importancia, tu trabajo es igual de importante que el mío y yo quiero aprender de ti. Y a mí me pasa, pues es lo mismo que me pasa con mi hermana, soy más mayor, pero quiero tu opinión, me importa, si hacemos cuando estamos ahora desarrollando un par de proyectos juntas y vamos, para mí tiene que ser horizontal, no tiene que ser vertical. Pero sí que hay un cambio que flipas. Que sí. Yo es que esto lo hablamos mucho porque al final trabajamos también, somos compañeros de curro en la producción y siempre decimos que es que se hacen las cosas desde otro lugar. O sea, sí. Para mí tener una persona random al lado y tener a Jesús yo cambia. creo que luego efectivamente hay gente de todo en todas las casas, ¿no? Pues cenabas a veces, pero sí que hay una cuestión, no sé si tiene que ver con el peso del tiempo que llevas trabajando, ¿no? Pero hay una sensación un poco más de afrontar ese quemazón y ese estrés que tienen los rodajes y que tiene el hacer cine o el hacer series desde lugares como muy distintos a priori. Pero igual tiene que ver con esta renovación, con estar un poco más fresco y con estar como afrontarlo o desde otro, yo creo que es otra educación, desde otro punto. Sí, yo creo que es otra cosa también, como que hay una cosa más compartida. Tú lo habrás notado en cada proyecto que has hecho. Sí, yo lo noto mucho también. Creo que es una cosa muy que se nota. Creo que las redes sociales tienen mucho peso en el sentido de que cada vez que se hace un proyecto, antes no había tanto feedback tan directo de lo que está bien, lo que está mal, lo que ha gustado o no. Creo que ahora, en cuanto se hace una película de adolescentes, salen todos los adolescentes a comentar sobre ella y dicen lo que les ha dado cringe, el guión que les ha gustado, bueno, es que el actor. Es un estudio de mercado. Sí, el actor, si era relatable, no era relatable, si tal. Entonces creo que ahora los directores, productores que ven eso y dicen, para no cagarla y para no recibir ese feedback, deberíamos tener un input de esas personas. O yo lo veo así, o sea, porque al final cuando he trabajado en proyectos, creo que hay mucha cosa de, bueno, tú eres joven, has vivido muy poco, ¿qué vas a tener? Yeah. ¿Qué idea vas a tener? Y paternalismo. Sí, que casi todos los directores con los que has trabajado eran mayores, menos Marta, ¿no? Más o menos. Sí, casi todos. Y bueno, y Begoña en su momento. Sí, en su momento. Y eso, entonces creo que eso tiene mucho que ver también, no sé. Y tú como actriz precisamente este tema de la exposición y del feedback directo,
en las redes sociales, que forma parte ya forma parte de todas las generaciones, ¿no? Pero que tú has nacido eres nativa digital, como casi lo somos nosotros. Yo soy muy analógica. No, eres analógica de espíritu, pero no te puedes tampoco no, yo no sé cómo funciona la mitad de las cosas. Pero eso ha sido una búsqueda tú personal, que has tenido de rebeldía contra tu propia naturaleza. No, es que no me llama. Pero has nacido realmente en el mundo digital. ¿Cómo convive eso en tu esfera íntima, tu esfera personal, con el hecho de ser una actriz con la exposición pública que tienes gracias a los proyectos que has hecho recientemente, que han sido éxitos tan grandes? Pues bien, en general. O sea, es verdad que, por ejemplo, a nivel de... Me afecta lo que más a nivel de, pues eso, redes sociales y tal. Ahora lo he estado viendo mucho con el estreno de la serie, que pues lo que decía antes, que todo el mundo pues opina, te metes en Twitter, buscas Ni Una Más y está todo el mundo hablando de la serie. Me afecta más a nivel como laboral, que yo estoy muy contenta con el trabajo que he hecho y a mí, por mucho que alguien me diga no me ha gustado la serie, lo puedo entender, ¿sabes? No es una cosa que me afecte. El otro día vi un tuit que hablaba de la serie y decía como que... un poco de lo que hablábamos antes, porque pueden dejarse de hacer series que no sean reales de la adolescencia, en plan, no sé en qué país viven, pero la adolescencia no es así. Y me hizo mucha gracia porque o sea, la adolescencia de Alma es mi adolescencia, porque es de la sierra, es una chica de la sierra que todo el rato pierde el bus, coge buses, no sé qué, no sé cuántos, y digo, es que para nosotras... Con suerte en lo negativo su adolescencia no No fue fue así. así. Lo dejo aquí por dicho porque madre mía. Todo. Pero las dos somos de la sierra, siempre hemos cogido buses, siempre hemos estado en un parque, pues eso, como decías, con los amigos comiendo pipas. Si hemos tenido que ir a una fiesta, siempre ha sido pues porque el hermano de alguien nos ha dejado un DNI. Mi hermana mayor literalmente me ha dejado un DNI porque tenemos la misma cara. Nadie se cree que sea 8 años más mayor que yo con 10 años, no con 10, pero con 15. Pero sí así, entonces... como que me hace darme cuenta un poco de que da un poco igual porque nunca vas a poder como encajar en lo que todo el mundo... nunca todo el mundo no puedes contentar, ¿no? Exacto. Y a nivel expositivo, es que apago el móvil y desaparece, o sea... me voy al campo con mis amigas o me voy a hablar con mis amigos y ya está, o sea, por la calle iba por lo mismo. épocas Iba por también, épocas. ¿no? Sí, yo creo que lo que más afecta es cuando la gente cuando afecta a mis amigos o gente que no se dedica a ello, es cuando me entra un poco más el agobio, porque digo, es que ellos no han decidido esto, porque tiene que la gente saber cómo se llama mi mejor amigo, mi pobre mejor amigo tiene unas 4.000 solicitudes en Instagram, es imposible, o sea, cuando salió Culpa Mía eran todos los headlines de artículos, el amante de Nicole Wallace, Miguel. Wow. Y era como... Y muchos edits de TikToks. Muchos edits de TikToks con él, porque claro, es como de las pocas personas que él subo a mi Instagram porque es mi mejor amigo desde que soy muy pequeña. Entonces eso ahí ya es cuando digo... Bueno, yo creo que también ahora ha pasado un poco esa ola, aunque está creciendo, o sea, yo lo veo también, ¿no? Como esa ola del pico de la fama, ¿no? Es como que ya está bastante más establecida, entonces como que hay cierto... O sea, creo que no hay tanto... Depende mucho del proyecto en el que esté. Sí. O sea, con Ni Una Más hay otra cosa, es otro tipo de fandom y otro tipo de respuesta. Si haces otro proyecto ahora que no sea tan adolescente, sí, también... culpa mía, culpa tuya, culpa de todo el mundo, las culpas, sí que es un fandom mucho más muy intrusivo, intrusivos, visceral, muy High School Musical. Claro. Ni Una Más yo creo que está desde otro lugar. Sí, es que yo, por ejemplo, veo ahí, retomando un poco lo que consumíamos antes, tema, por ejemplo, Pulseras Rojas, ¿no? Que también era un dramón de adolescentes, todos metidos en el hospital. ¿No los habéis visto? Nunca la he visto. Una serie, no era catalana, pues, pero... Sí, pero no te suena tampoco. Pues es la serie donde salió Alex Monet, ¿sí? Laia Costa en España. Claro, yo estaba fuera, claro. yo no estaba viviendo aquí. Pues, yo Merlí, para mí es Merlí. Vale. Claro, bueno, pero Merlí tenía un Pero toque más luminoso como, al sí, final no, dentro esto era de trágico, sus niños dramas, con ¿no? cáncer, hospital y Ay, demás, sí. pero todo adolescente y, o sea, era súper trágico.
Pero eso, en comparación a lo que nosotros consumíamos, por ejemplo, que obviamente no había referentes como hablábamos, en estas culpas, yo, por ejemplo, lo achaco un poco a la trilogía de 3 metros sobre el cielo. Totalmente, sí. O sea, era lo que yo consumía y lo que se hizo hiper mainstream. Porque nos movemos también. como en esas dos aguas, ¿no? Lo que hablábamos antes, como de repente lo fantasioso, lo aspiracional, lo que sabes que bueno, que no te va a pasar a priori, Sí, pero euforia. deseas en un momento Euforia. o fantaseas. Y luego, lo que igual tampoco te va a pasar nunca, pero... Y bueno, y cuando proyectas es que estás con Mario Pero le Casas pasa en una dramático, bici, ¿no? o sea, Pero- en una bici. En una moto, ¿te imaginas en una bici? En una bici es más Me real, encantaría. es más realista. En un Bicimar, bicimar. tío, Bicimar es por más realista. Malasaña, me encantaría. Me encantaría. A mí me pasó... Más romántico. Con Pulseras Rojas me pasó que nos obsesionamos todos allí en Santander. Veíamos en YouTube los episodios en catalán sin subtítulos. Para mí hubo un cambio importante en mi acercamiento como a las series adolescentes, y es cuando en mi instituto se paró por completo con Por 13 razones. Sí. Con claro. Por 13 Yo era razones, un que poco era una más serie mayor, sí. sobre el Sí, sí, suicidio, con una idealización muy rara del suicidio, además, porque era entraba en un juego de venganza. Luego, en el último episodio, Sí. había una escena profundamente explícita que luego ha sido muy criticada con razón Porque era y con como sentido. que lo de las venas. Sí, era Yo muy fuerte. justo leí el otro día, o sea, como ayer o antes de ayer, que subió el porcentaje de suicidios en adolescente muchísimo a raíz de que saliera De esa repente serie. era una fuerte. sensación muy rara, pero todo el mundo en mi instituto la vio, y luego además desafortunadamente hubo un existía caso... una cierta idealización en el suicidio. O sea, como que esa serie Bueno, pero generó... yo creo que esa serie generó esa romantización Casi de puede ser repente. inconsciente, o sea, Luego, no desafortunadamente, generada directamente. Yo Pero creo que hizo, por ejemplo, muy buen trabajo al nivel de hablar sobre la cultura de violación. Creo que ahí sí que me quedaba muy claro el rollo, pues los vestuarios de los chicos que juegan al fútbol, que no sé qué, no sé cuántos, que sí existe. Y a mí hay algo que la segunda temporada me parece mejor en ese sentido, porque acuerdo de la segunda sí, Yo no la vi. porque está menos centrada en el tema del suicidio y menos centrada en la venganza y más centrado, obviamente por un lado sigue habiendo muertes y sigue habiendo asesinatos y sigue habiendo ese mundo fantasioso, pero el mundo de la violencia, de la cultura de la violación está muy bien explicada. Pero creo que pasa en muchas series el hecho, por ejemplo, pues eso, Euforia romantiza las drogas que te Totalmente, cagas. hay como cierta espectacularización un poco como en el drama, ¿no? En Euforia también hay esta idea de el chico gay en el armario, que además tiene como una historia absolutamente dramática a su alrededor y se acaba metiendo como en estas espirales como de delincuencia, o sea, como de repente como hay estos tropos que, a pesar de que mejoremos en diversidad o en representación de muchas otras cosas, parece como que nos seguimos quedando como en esta espectacularización del drama, cuando luego ves la realidad de las cosas, y obviamente cuando suceden estas cosas es mucho más áspero todo, ¿no? No tiene nada de romántico en muchas Ni ocasiones. una más, la referencia principal era 13 razones, porque fue una de las primeras series que hablaba un poco de un caso de violación en un instituto. Pero creo que Ni una más se trata un poco menos, o sea, es un poco más realista y un poco Bueno, menos... es menos onírica, ¿no? Sí, La serie. sí. Hay una cosa que tiene la serie de 13 razones, ¿no? Es que es muy onírica, que no sabes quién es, de repente aparece ella. Es un poco Juega Elite, con la el- primera temporada sí, es un poco juega con el así whodunit también. casi de quién, adivinar Sí. quién ha sido, ¿no? Bueno, De y todo una más esto. también se juega con eso. Sí, con pero el no... quién ha sido el violador. Sí, pero no como desde el personaje principal de que sigue ahí o no. Al final, desde el principio se dice, ha habido esto y ha pasado esto, a mi parecer. O sea, y que no está tratado desde pues, Euforia, y es como que hay una cosa de la fotografía, la música, la el foto, vestuario, todo todo eso el que videoclip. juega a crear como ese contenido, y ahora ¿sabes? el mundo, además, redes sociales y todo favorece mucho a eso. Yo, saliéndonos del cineteam, pero yo me acuerdo este año trabajando con el equipo de la Sociedad de la Nieve, yo no trabajaba en esa producción, pero trabajaba muy cerca del equipo, flipábamos o hablábamos mucho, ¿no? del éxito y la locura que se estaba desatando, no solo ya con el elenco, sino con la historia real, o sea, la idea como de hacer TikToks y convertir en cultura pop una historia tan todo el mundo trágica. a ver Viven O otra con los vez.
true crimes también, ¿no? Sí. Con las historias de true crimes, de historias absolutamente descorazonadoras, ¿no? Vosotras, como creadoras, también desde cada una vuestra faceta, ¿sentís algún tipo de responsabilidad cuando os acercáis a las historias de adolescencia, sobre todo igual Yo historias muchísima. tan sensibles? Yo muchísimo, y me lo tomo súper en serio y me parece que depende y en cada aspecto también, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en Mala Influencia, el sexo, ¿no? Para mí, que es una cosa como bastante importante, que está en otras películas, en otros proyectos, están romantizados a un nivel y enseñados de una forma que yo, con esa edad, yo no tenía ese tipo de sexo nunca. Y que creo que es un problema porque luego después los adolescentes de repente no tienes referentes de realidades, ¿no? Como digo, pues yo quiero que en esta escena de sexo, por ejemplo, pues no les esté el viento dando y que sea todo así. La voy a hacer bonita, la voy a hacer romántica, la voy a hacer lo mejor que pueda, pero pues va a haber momentos, sin hacer spoilers ni nada porque luego me regañan, pero va a haber momentos reales, ¿sabes? Va a haber cosas que sean... que por ejemplo yo creo que Sex Education lo ha hecho increíble, súper bien, pero siento que todavía como incluso en Mala Influencia no es una película realista, para nada, porque es mundo Wattpad, o sea, y eso es, vamos, el sueño de Teen Spirit, que es la autora, que yo tengo, como con Ana hablábamos mucho de cómo sería ella escribiendo esta novela, porque era bastante joven cuando la escribió, y entonces ahora pasa esto, y lo puedes leer, eso está en Wattpad, lo puedes comprar, el libro, todo, entonces no es ningún spoiler, pero... Y de repente Justin Bieber, y, no sé, es como el fanfiction, ¿no? Como que, entonces... Pero dentro de esa cosa realista como pues, el sexo, ¿no? De cosas reales o de las drogas o de las relaciones de amistad, del bullying, lo que sea que pasa cuando eres adolescente, intentar que sea un poco realista dentro de ese mundo onírico y aspiracional, que puede ser aspiracional pero tener un poco de... Realismo. Sí, ¿no? De pies en la tierra y de querer ser esa persona, pues... Hay pelis que yo creo que lo han hecho muy bien, o sea, 10 Things I Hate About You, ¿no? Que has dicho, pues yo quería ser ella, pero quería vivir su historia de amor. Sobre y lo todo demás con era cosas normal. Sobre todo con cosas que son al final enseñanza, en plan que son educacionales para las personas que lo van a ver, porque lo van a ver no solo personas de 18 a 25, sino lo van a ver niñas de 12 años. O sea, a mí me pasa todo el rato cuando voy por la calle que casi todas las niñas que me paran tienen entre 12 y 15 años. Ya que al final es la gente que consume. Es muy pequeña, muy pequeña. O sea, el otro día me paró una niña de 10. Bebé pequeñísimo. Y claro, yo digo, ¿tú te has visto? ¿Culpa mía? y ahí esto es cuando yo digo, ostras, vale, bueno, que... Y al final... Pues es que como aprendemos sobre el sexo, sobre las drogas, sobre las relaciones, sobre todo es a través del cine, de la música y del arte. Entonces, para cosas tan importantes como, pues eso, escenas de sexo o las drogas todo, o las relaciones, con los padres, con las hermanas. Sí, todo. Sí que... Pues yo qué sé, puedes igual, está bien tirar a lo fantasioso con carreras de coches y casas enormes en las que no vas a vivir o fiestas mega top guays, pero en el momento pues, de estas cosas sí que intentar pues, ser un poco más... Cuidadoso. Sí. Sí, es cuidado todo, yo creo. Al final, es que es no como lo que hablamos, quería ser Lizzie McGuire, quería ser no sé quién, Entonces... También hay una responsabilidad de qué es lo que estás poniendo, igual que yo vengo del mundo de la publi, entonces, claro, es como estás ahí... ¿Qué es lo que estás vendiendo? Estás vendiendo una cosa, estás poniéndola ahí fuera para que la gente lo coja y diga, ¿para qué dice esta persona? Está fatal de la cabeza. O diga, quiero ser ella, quiero ser él, quiero tener esta historia, pues... Y que pasa mucho en las historias en las que nosotras estamos involucradas, ¿no? Que hay mucha toxicidad. Sí, yo intento, creo que mi hermana y yo tenemos también como puntos diferentes, porque yo obviamente intento, si puedo meter mano en todos los proyectos en los que estoy e intentar hacerlo un poquito más
a este lado, genial. Pero es verdad que yo la presión me la tengo que quitar un poco más de la espalda que, por ejemplo, mi hermana, porque yo no tengo ningún tipo de decisión, o sea, yo soy la puntita del iceberg, que es lo que se ve, pero debajo hay pues eso, Pues todo un muchas equipo cosas, un equipo de personas que deciden que están muy fuera de mi alcance, y yo he peleado cosas y lo seguiré haciendo porque luego las cosas cuelan, y hay muchas cosas que pasan por el filtro y muchas cosas sí te compran, sí ¿no? que me han comprado, pero es verdad que si me pongo ese escudo de venga, voy a intentar hacerlo, acabo muy frustrada, y también se me olvida de que mi trabajo es ahora mismo ser actriz, y cuando hago un proyecto como actriz intentar hacerlo lo más honesto posible desde el lado que puedo y desde lo que puedo. Entonces, bueno, ahí estamos. Qué guay. Me gusta mucho esta reflexión, tenemos que ir terminando. Sí, para ir cerrando, llevamos ya un buen rato, pero creo que es muy bonito como por... Vamos a intentar rematar. 2 cosas. Una, cerrar con las propuestas de varios títulos. Y otra, dando el espacio a las invitadas para que cuenten lo que os dé la gana. Un micrófono Vale, un abierto. espacio en un el open que mic. digáis Open lo mic. que absolutamente queráis, y en el que no, o sea, que os sintáis libres. Esto es culpa de para Bayorak, decirlo. si Sí, lo es podéis decir, culpa de si algún día os la encontráis, pero se ha inventado ella, Sí. nosotros Nos la recibimos de las invitadas lo que recibimos, y ella se ha inventado esta sección de Total. cierre. Nosotros para cerrar sí que queríamos como proponer algunos títulos que creemos que Estos proponen no son necesariamente miradas a la adolescencia un poco distinta, ¿no? un poco alternativa, y que creemos que pueden ser refrescantes. En mi caso, si te parece, empiezo Dale, yo. dale. Quería hablar de La propia pel de Isaac y la cuesta de Isa Campo, que no es exactamente una película sobre adolescencia, pero sí que trata la adolescencia, tiene protagonistas adolescentes, habla de la identidad y habla también del sexo y de la relación con nuestros cuerpos de forma muy sutil, porque es solo una pincelada de la película, pero absolutamente brillante, y la película además es uno de los mejores thrillers que se han hecho en España en los últimos años. Y a mí me apetecía también comentar una película que para mí fue película de adolescencia y es muy desconocida, pero que dentro de que hay muy poco cine gay en España, creo que es una historia muy delicada de descubrimiento adolescente, clásica, pero con puntos de diferenciación, contada en Bilbao, además en la periferia de Bilbao, o sea que de repente nos salimos un poco precisamente de esta idealización, que es A escondidas, de Miquel Rueda. Que también me parece una película muy especial. Y para terminar, o sea, salirnos un poco como de terreno a España, Nocturama, de Bertrand Bonello, que es una película que fue censurada en su momento por el Festival de Cannes, porque apareció justo después de los atentados de París, y la película cuenta la historia de un grupo de adolescentes que cometen atentados en París sin ningún tipo de motivación religiosa, simplemente, bueno, pues por una cuestión de rebeldía, entre muchas comillas, y de rebelión contra el sistema capitalista, aunque luego, en la segunda mitad de la película, acaban amotinados en un centro comercial. Entonces, es de repente una película muy explosiva y muy interesante, profundamente política también, que se estrenó aquí en el Festival de San Sebastián, y que es una película también sobre adolescencia desde otro lugar, que también recomiendo mucho. Yo voy a lanzar un título español y luego otros internacionales. Venga, vamos a por Close, que es una película que a mí me parece preciosa. La vi hace poco, además. Me parece una historia maravillosa entre 2 chicos que están comenzando a ser adolescentes, y todo lo que implica tener conciencia, ¿no?, sobre tus deseos, sobre tu cuerpo y sobre tus sentimientos. Muy bonita. Las Muy vírgenes triste suicidas, sí, pero tiene un pozo precioso. Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola. Nada que decir en torno a esta película. Que es curioso porque tiene algo sí que tiene algo de idealización, El pop cine de un Sofía poco, Coppola en general lo idealiza. con otro pozo, pero Del también. suicidio, sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo lo estaba pensando antes. Y por último, El sexo de los ángeles. Que me parece una Gente peli muy que guapa, está bien. esa peli, gente muy guapa. Las pelis de gente guapa y también, adolescentes muy las muy compramos, idealizada sí. en mi vida, sí. Las bancamos. No sé si vosotros tenéis algún título así Sí. que lanzar. A mí me marcó mucho Water Lilies, de Celine Sciamma. Es de sus primeras pelis, y no había visto así como una peli de adolescentes, de chicas como descubriendo su sexualidad, lesbianas además, como que era una cosa que
Y me parece deliciosa, está súper bonita rodada. Y así como más adolescente... Mi Lady Bird. Claro, Qué guay. qué bonita. Lady Bird y The Fallout. ¿Sabéis cuál es? Yo no la he visto, pero Está sí. Muy chula. Bueno, les obliga a todos a verlo. Es preciosa. O sea, va sobre una Jenna Ortega, además, que la amo. Y va sobre, pues un poco cómo viven los adolescentes, ya no tanto centrado en... Es un atentado, o sea, Un shooting en un colegio. un shooting en un colegio en Estados Unidos, y en vez de estar centrado en las víctimas y tal, está centrado en la gente que ha estado en el shooting y Lo que pasa han después. salido, y lo que pasa después, y cómo es volver al colegio y pasar por eso. Y Muy es bonita. muy bonita, está hecha con mucha sensibilidad y está muy bien. Y esas dos para mí son muy guays. Yo creo que tenemos planes entonces, ¿no? de noches de cine para escapar un poco de Tenemos nuestros lugares vías comunes a los que apuntadas. siempre podemos volver, además. Así que no sé si queréis decir algo siguiendo a Eva Llorach, alguna mensaje o alguna cosa Puede que ser queráis totalmente lanzar. distinto a este tema, ¿eh? O sea, Que os abierto. veáis ni una más, Está muy bien, hay que aprovechar. que os veáis Mala Influencia cuando salga. No se puede decir cuándo sale todavía, ¿no? No estoy segura, es que no hay fecha concreta. El primer trimestre del 2025 Guay. es lo que sé. Guay. ¿Y Así qué que, más? Y no nada, sé, que que habléis adiós. con vuestras amigas. Yo qué sé. Importante, Contadle las cosas totalmente. a vuestras amigas Sí. y vivan las amigas. Exacto. Y abajo el amor. Que no, el amor, el amor amor de romántico. amigas. El amor romántico debería ser el de los amigos, yo creo. Me gusta. está. Yo Me encanta. yo me he sentido en este ratito como hablando con amigas, espero que vosotros hayáis Sí, sentido también. totalmente. Sí. Muchas gracias. Mil A gracias, vosotras, Chloe, chicas. A Nicole, vosotros. Laura. Nos vemos prontito, la semana que viene, aquí en Fuck la Fama, el podcast oficial del European Film Challenge. Muchas gracias. Gracias.